Bueno, hoy estamos con Fernando Tortosa, jefe del Departamento Médico acá del Hospital Zonal Bariloche, y queríamos aprovechar esta serie de entrevistas que estamos haciendo para hablar un poco de esta pandemia y además de cómo la afronta la comunidad y además el hospital. Por eso estuvimos haciendo algunas entrevistas, y quería preguntarte qué cambios tuvo el hospital frente de alguna manera a esta nueva situación que nunca antes habíamos pasado, o por lo menos no de esta magnitud. Bueno, antes del primer caso, antes de que el primer caso se detecte positivo, tuvimos que reestructurar toda la atención médica. Es decir, repensarnos como hospital de atención al público, porque sabíamos que iba a durar mucho, o por lo menos lo habíamos visto en otros lugares, y teníamos que dar esta respuesta a la gente a través de otros medios. Y quizá aprovechamos la oportunidad para poder reorganizar los turnos telefónicos, dar una atención a través de otros medios, como medios virtuales, y llevar al mínimo la atención presencial, para disminuir la circulación de la gente en el hospital, para disminuir la circulación de la gente en la calle, pero al mismo tiempo la preocupación era poder seguir asistiendo a toda la gente que necesita su medicación diaria, todos los que tienen las que conviven con enfermedades crónicas, y todo aquel que tiene otra dolencia y necesita un seguimiento periódico. No digo todos los días, pero necesita un seguimiento periódico. Entonces todo el hospital se reestructuró para atender inicialmente toda esa demanda que venía atendiendo a un 90% de la capacidad en el hospital, con turnos presenciales. Así que todo eso se llevó hacia una atención a través de la orientación médica telefónica y a través de la atención de los profesionales por otros medios, que sean teléfono, WhatsApp u otros medios virtuales, de acuerdo a la capacidad que tuviera la gente. Y los que no, venían presenciales y podían tener su consulta médica. Pero obviamente afectó la atención habitual, pero también aprovechamos la oportunidad para cumplir cuentas pendientes que teníamos con la comunidad, como los turnos telefónicos, y mejorar ese aspecto que era algo que por lo que veníamos peleando hace tiempo. Y después, sí, hoy sin duda, ese es el lado positivo, porque para adelante seguramente esto nos lleva a tener otras conductas y ser un poco más eficientes. Hoy con la tecnología poder hacer un montón de trámites o incluso algunas consultas que no requieren de alguna evaluación un poco más profunda, hacerlas por telemedicina es viable. Y después, dentro de lo edilicio, ¿han preparado algún sector o algo especial para la parte respiratoria, como para que la gente tenga menos contacto con pacientes de otras enfermedades? El hospital se reestructuró y mejoró desde el inicio, con la ayuda de la comunidad y de empresas que han trabajado, y de INVAP y de la colaboración de otras empresas, y se ha reestructurado todo. Sobre todo para la atención de la gente, la atención del personal en espacios más abiertos, como es la orientación médica telefónica, como es epidemiología, y tuvimos que separar la demanda, o la potencial demanda, que posteriormente se convirtió en una demanda real, la demanda de personas con patología respiratoria o probablemente relacionada con COVID. Probablemente, porque la mayoría se descartó desde la atención de ese consultorio. Es decir, 2 de cada 10 personas que asistieron a ese consultorio tuvieron un test positivo, pero todas en ese lugar se derivan desde distintos canales de acceso, sea el 911, sea el 107, sea la atención a través de la epidemiología y infectología, la orientación médica telefónica, la atención de clínica, se deriva a ese consultorio, o bien la demanda espontánea, que no se atiende en la guardia, sino que está separado de la guardia, y en ese consultorio el personal médico entrenado realiza una evaluación exhaustiva del riesgo de esa persona, de la posibilidad de tener o no el virus, de hacer el testeo, realiza exámenes complementarios, interroga, realiza una evaluación del riesgo social, del riesgo epidemiológico que tiene esa persona, evalúa el cuadro clínico que tiene y el riesgo pronóstico que tiene, y se decide si se testea y se va a la casa, si se testea y se interna, y cómo es el posterior estudio de esa persona. Claro, ahí quería parar un segundo. Hoy, por ejemplo, llega una persona por demanda espontánea a la guardia o a este departamento de respiratorio, y ahí
tiene signos y síntomas compatibles con esta enfermedad y se decide hacer el testeo. En ese sentido, como bien decías, por los riesgos que puede tener, se evalúa mandarlo de nuevo a la casa o dejarlo internado. ¿Cómo son las fases de un caso normal? Digo, no lo común, digo. Como siempre, eso va variando y es muy dinámico porque cambia como definimos un caso y tratamos siempre de ir un paso más adelante. Muchas veces no lo logramos porque esto es complejo, usamos definiciones epidemiológicas de otras zonas que quizás tienen otra circulación, vamos adaptándonos todo el tiempo, repensando eso y estamos todo el tiempo viendo cómo dar la mejor respuesta. La persona se evalúa, desde que tiene síntomas se hace toda esta evaluación del riesgo. En el caso que sea positivo se testea, muchas veces se testea y queda en observación unas horas cuando el riesgo es alto, o va a una institución intermedia o esa persona va a una institución intermedia donde espera el resultado cuando corre un riesgo epidemiológico importante, y cuando es el resultado positivo ya se sabe en qué lugar debe permanecer en observación. Hemos tenido, por suerte y probablemente porque ha habido una buena contención del virus en la sociedad, hemos tenido la mayoría de casos leves, como es habitualmente, cerca de un 80-90% de los casos leves. Sin embargo, estamos logrando que eso sea en el tiempo, con lo cual no hay ningún caso grave, se viene dando una evolución. Sí, es el ideal que siempre... Como bien decías, el ideal esto de que vaya habiendo casos y leves, obviamente todos sabemos de que en algún momento hay que hacerle un poco frente al virus y demás. Para mucha gente asusta esto de que sigan siendo casos, que todos los días haya casos. Yo trato desde mi humilde lugar explicar que la gran mayoría de esos casos son de los que se fueron a buscar, que a diferencia de otros lugares, la estrategia epidemiológica que hubo acá fue cuando se detecta algún caso empezar a hacer todo el vínculo epidemiológico y empezar a tratar de que al mínimo síntoma esa persona que ya está de alguna manera bajo el radar, ya testearla para ver. Entonces es más lógico encontrar muchos más casos positivos a estar solo frente a la demanda o a los casos espontáneos. Entonces creo que por eso también, además, la cantidad de test por miles y demás de Bariloche es un poco más alto el promedio y demás. Nada, contá un poco de eso de por qué nosotros tenemos más casos que quizá otra comunidad de 160.000 habitantes. Bueno, en esta fase de la evolución del virus, digamos, nosotros estamos con epidemiología y en realidad todo el equipo, coordinado un poco por epidemiología, sale a buscar todos los contactos posibles, yo digo probables, todos los contactos posibles, sale a buscarlos activamente y detecta todos los que están alrededor de ese caso. La estrategia, la ventaja que tenemos como ciudad, que es una ciudad cerrada desde un punto de vista, con una gran cantidad de gente, y se fue a buscar a la gente, a todos los contactos estrechos o todos los que han tenido algún contacto de esos. El tema es que en esta fase, estos tipos de detección son detección de enfermedad activa, son PCR, es una prueba de detección de ADN o ARN viral en las vías aéreas superiores, con lo cual si esa persona no porta el virus en las vías aéreas superiores porque no está enferma o en proceso de enfermedad, es probable que no lo podamos detectar. Con lo cual, la estrategia es, el asintomático se tiene que aislar o cuarentenar para evitar el contacto y evitar nuevos contactos, porque esa persona está en riesgo de contagiar a otros. Y por otra parte, las personas que tienen algún síntoma relacionado, que pueda estar relacionado con el coronavirus, se testean. Pero los test que hay hoy no son test poblacionales para buscar en toda la población, son diferentes esos test. Los test que tenemos son test de diagnóstico, son test de alta precisión, son muy específicos para detectarlos, pero pueden no encontrar el virus en las vías aéreas superiores porque no es una buena muestra, porque la persona no tiene en ese momento la circulación viral porque no tiene síntomas. Entonces, esas personas igualmente no podemos pensar que no lo tienen. Tenemos que cuarentenarlas y esperar. Y a veces esas personas hacen síntomas, y cuando hacen síntomas va y se lo busca, y en ese momento probablemente se lo encuentre. Entonces,
dos cosas con esto. Uno, saber que nosotros testeamos a todos los que tienen síntomas, porque en este momento, en esta fase, tenemos este tipo de test, que son test de alta precisión, que son test los que hay una cantidad limitada porque son de diagnóstico, y en otra fase se harán detecciones, como se hace en otros lugares, en grandes poblaciones, empezando por la población que asiste a otra población vulnerable probablemente, pero se hacen test de anticuerpos y antígenos como los que se desarrollaron en Argentina actualmente también. Bien, está clarísimo y me parece que está bueno recalcar eso. Encontrás un caso positivo, buscas todos los que hayan estado en contacto estrecho no es que cruzaron en la calle caminando, sino que han tenido un tiempo mínimo en un espacio para haber estado. Esas personas a todas se las aísla y a la que tiene síntomas se le hace el hisopado, y al resto que no tiene síntomas no, porque es probable que además el test dé negativo, por lo que decís que en las vías respiratorias. Muy bien. Ahora, contemos un poco cómo es la evolución normal o frecuente de esta enfermedad. Digo, yo mañana voy por un ámbito o por una cuestión social, como se está demostrando que la mayoría de los contagios vienen por ese lado, no cumplo con las normas, comporto mal con alguien, me voy a un cumpleaños, lo que sea, y ahí hay un caso que tiene exportador asintomático, entonces yo termino contagiándome. ¿Cómo espero que sea la evolución normal de mi caso, que ya me contagié en un ámbito social? La evolución, digamos, hay formas de presentación diferentes y no todas las personas tienen la misma evolución. Primero tiene un tiempo de incubación este virus. El tiempo de incubación va de 1 a 14 días como lo más frecuente, cuando lo más frecuente de todos son de 5 a 7 días, es decir que uno puede estar hasta una semana hasta desarrollar síntomas. Eso es no ser, incluso no siendo sintomático, podemos estar una semana sin síntomas y en esos días tenemos posibilidad de contagio. Desde que aparecen los síntomas para atrás y para adelante, uno contagia varios días, con lo cual es importante que si tuvimos un contacto estrecho podamos quedarnos en nuestra casa. De eso la mayor parte de las personas van a ser síntomas muy leves que quizás en su vida diaria pasan desapercibidos, como dolor muscular, como pérdida de moco por la nariz, como irritación ocular, como alguna febrícula que uno no la registre como tal porque no se tomó la temperatura, tener 37.1, 37.2, 37.5, hay gente que no lo registra como temperatura y los síntomas pasan desapercibidos, ni siquiera es que no hubo síntomas. Entonces esa persona, la mayor parte va a tener esa evolución. El tema es que esa gente puede contagiar a otras que no tengan una evolución tan leve. Gente vulnerable, gente que tenga un riesgo basal mayor, un riesgo pronóstico mayor, los ancianos, la gente que toma medicaciones que bajan su inmunidad, los que tienen enfermedad cardiovascular, etc. Y eso es riesgoso para esas personas. Entonces, todos tenemos que ser conscientes de que todos podemos estar en este momento incubando la enfermedad con síntomas muy leves y podemos contagiar a otra persona que quizás no tenga una evolución tan leve y yo ni siquiera saberlo. Hoy estaba pensando, cuando hablaba recién de la atención de las otras patologías, esto pareciera como que pone un stop en nuestra vida normal, difícil de aceptar, pero ¿qué pasa hoy con todas las personas que tienen quizás una enfermedad crónica, que también de alguna manera su enfermedad no para? ¿Cómo ves que esta pandemia está afectando a un paciente con diabetes, a un hipertenso, a alguien que tiene alguna otra enfermedad crónica que requiere tratamientos, que esto de alguna manera le está complicando o no su tratamiento de enfermedad? Y retrasar la evolución, retrasar el pico, cansa un poco la curva, pero retrasar el pico, aplanar esa curva, lleva a un mayor riesgo de que pacientes con enfermedades crónicas nosotros y ellos descuidemos su seguimiento de su enfermedad. Con lo cual es un desafío todos los días de intentar dar la mejor atención a través de todos los medios posibles y poder continuar el seguimiento apropiado, y la gente se sigue enfermando de lo mismo que se enfermaba antes. Con lo cual probablemente disminuyan los accidentes de tránsito, disminuyan algunos accidentes laborales si la gente no trabaja, pero continúa todo el resto de las enfermedades que tenían el sistema trabajando a un porcentaje alto de su capacidad.
Con lo cual es un desafío de todos poder restablecer de a poco la atención habitual, manteniendo lo bueno, ¿no? Manteniendo los turnos telefónicos, disminuyendo la conglomeración de gente, pero estar atentos al seguimiento de esas enfermedades, porque esas enfermedades también son las que nos van a saturar el sistema y nosotros también podemos saturar el sistema de esa manera. Entonces tenemos que intentar continuar el seguimiento lo mejor posible de todas las enfermedades que no sean COVID. Las enfermedades siguen estando, por desgracia. El otro día lo hablábamos con el sector de epidemiología acá del hospital, de que no hay una fecha en la cual el COVID va a desaparecer. Digo, a veces uno cree que 7 de junio, 20 de junio, no importa cuándo, que se pone fechas y uno está acostumbrado que cuando llegamos a una fecha algo se termina, algo empieza y demás. En este contexto, la enfermedad va a seguir estando, lo hablábamos hace un rato, digo, Bariloche, más allá que han tenido bastantes casos, también hay una respuesta de que ese número alto de casos es porque hubo una estrategia bastante agresiva de ir a buscarlos. Pero después, en la demanda hospitalaria, digo, tampoco ha habido tantos casos espontáneos más, entonces la circulación viral de la ciudad todavía no ha sido tan importante, o me equivoco. Es probable que la circulación viral no haya habido tantos casos porque, como vemos, no hubo ningún caso, hubo solo 2 casos en terapia intensiva de una enfermedad grave que estuvieron ahí, pero viene evolucionando bien, con lo cual no es probable que el virus sea más leve, sino que el virus esté circulando menos y que los casos detectados se acerquen un poco más digo, a los casos reales no detectados. Es decir, nosotros sabemos que lo que vemos reflejado en los casos positivos es un reflejo nada más de todas las personas que tuvieron. Para hacerlo tendríamos que tener un método que detecte al 100% a todos y no existe hoy ese método. O sea, no existe hoy en ninguna parte del mundo. O sea, los métodos de detección de anticuerpos detectan un porcentaje bajo. Pero es probable que el virus esté circulando bastante menos, con lo cual esto nos lleva a mucho tiempo, porque lo que vemos de los picos y de las curvas son fórmulas matemáticas en las cuales uno deja libre el contagio del virus, como si no hubiera ningún tipo de cuarentena. Entonces el virus exponencialmente, y depende de su reproducción natural, que es entre 1 y 3, o sea que una persona contagia a 3 personas, que eso es lo máximo de este virus aproximadamente, eso exponencialmente todos los días llevaría a un pico en muy poco tiempo. Con todas las medidas que se fueron tomando, eso se fue aplanando, y además que la gente ya de por sí hace distanciamiento social y colabora con eso, es parte de nuestro equipo y puede hacer distanciamiento social, puede no compartir utensilios, lavarse las manos, cambiaron un montón de conductas que hacen que probablemente haya casos, porque la gente sigue sin darse cuenta, compartiendo, yendo a llevarle algo a un vecino, porque total no estoy enfermo, y yendo a la casa a visitar a una tía, yendo a visitar a la sobrinita que está internada, o lo que sea, y eso va llevando el virus de a poquito los casos. Y nosotros con cada caso, ahora vienen dándose contactos estrechos de otros casos, que son los casos positivos que vamos viendo, es una búsqueda activa. Pero en cuanto surge un caso nuevo, para nosotros es una situación de mucha adrenalina, y hay que ir y buscar toda esa historia de ese caso, todo lo que vino atrás, empezar a recalcar en cada persona es un mundo hacia atrás de movimientos y de gente que hay que ir a buscar, y eso la verdad que es complejo, y lo que vamos a evolucionar probablemente es con estos pequeños brotes, que esperemos que no existan estos pequeños brotes, hasta que probablemente vaya amainando o aparezca una vacuna en algún momento. Igual, digo, por el otro lado es entendible que la gente ya, el grado de aislamiento que uno puede mantener es finito, digo, desde lo económico, desde lo psicológico, desde un montón de cosas, y se está viendo en la calle que la gente de alguna manera sale, circula y demás, y te diría, y esto ya es a título personal, creo que es inevitable mantener el aislamiento inicial, que creo que cumplió, que tenía conciencia y que permitió que el sistema de salud se mantenga. Por otro lado, lo que está cada vez más demostrado es que los contagios tienen que ver cuando uno ya baja estas medidas de protección, cuando uno va a lo de un conocido y que cree que porque es conocido y ese tipo, no va a estar enfermo, uno con los más cercanos
que cuando más se tendría que cuidar y no bajar las barreras, es cuando comete los errores. Digo, no, bueno, es mi tía, es mi abuelo, es mi sobrina, no sé qué. Uno cree que por eso el otro no se va a enfermar y baja las barreras de protección. Entonces digo, para mí es importante dar ese mensaje de que lentamente la ciudad va a empezar a manejar la actividad, que si todos nos mantenemos con bastante cuidado, la circulación va a ir existiendo y va a haber contagios, porque eso es casi inevitable, pero a un ritmo que ustedes le puedan dar respuesta. El problema es, yo digo, como de puertas adentro, como que no cuando vaya a hacer la cola a 2 metros del banco, sino cuando vaya a visitar amigos, cuando me junte, cuando empiece a compartir cosas, que ahí es donde realmente corremos un riesgo mucho más alto de contagiarnos, que no quiere decir que nosotros no lo tengamos, pero que está demostrado que ahí sí realmente podemos hacer. Ayer leía en Corea del Sur, una reunión entre amigos demostró ser la culpable de 7.000 contagios. Esos son los números que nos exponemos. Sí, la verdad que hoy la gente y todos nosotros somos parte de un equipo en el cual tenemos que intentar estar atentos todo el tiempo a estos pequeños detalles. A veces uno se cansa y no cumple algunas medidas, y la verdad que tenemos que estar atentos a eso. Un pequeño error nuestro puede llevar a que tengamos que volver todo para atrás porque se desata una pequeña reunión de 5 personas que después contagiaron a un montón de gente. Entonces hoy tenemos que pensar que somos parte del equipo, todos, que nosotros, así como tuvimos que usamos la cuarentena para aumentar la capacidad de respuesta del sistema de salud, este tiempo también era para cambiar algunas cuestiones personales y poder adaptarse a esta situación y llegar a esta nueva normalidad, manteniendo la distancia social, restringiendo un poco las visitas, no haciendo reuniones de gente, lavándonos frecuentemente las manos, ¿sí? Y podemos hacerle frente y se puede erradicar el virus, obviamente, pero necesitamos tiempo. ¿Qué crees del tratamiento? Hoy hay dando vueltas un montón de artículos y de cosas de que hablan de cierta medicación, de ciertas vacunas, de ciertas cosas. ¿Qué hay de cierto, digo, todo eso? Porque me parece que también, digo, hoy en este contexto cualquier cosa relacionada al corona es publicable, es vendible, digo, es consumible por la gente y todos los medios lo levantan. ¿Hay alguna medicación que esté avanzada, que haya demostrado que sirve realmente para cambiar el pronóstico de una persona infectada? Las vacunas, ¿tenemos cierta idea de que pueden estar antes del fin de año y demás? ¿O es todo mucho más cuestiones mediáticas que científicas y reales? Esto es muy nuevo. Para encontrar un tratamiento que sea eficaz y que sea seguro para una enfermedad, habitualmente tarda años. Lo mismo pasa con la vacuna. Para encontrar una vacuna, la vacuna más rápida que existió, tardó 4 años en desarrollarse. En ese caso, todas las medicaciones que se van a usar en esta enfermedad nueva son medicaciones en las que vamos a tener baja certeza de su eficacia, y la vamos a usar con esa certeza de eficacia. Entonces no es que no sabemos, es que no tenemos el tiempo, como todavía no se desarrolló la vacuna, todavía no tenemos el tiempo suficiente para que estas nuevas medicaciones me demuestren ser eficaces. Y cada medicación ha mostrado, o quizás tiene un beneficio potencial, o es una hipótesis de beneficio de otras enfermedades similares, como son los antivirales para el SARS, o la hidroxicloroquina con la replicación viral, o el uso de plasma de convalecientes en personas que estén cursando activamente la enfermedad. Significa usar plasma de gente ya curada, que desarrolló anticuerpos, a modo de una especie de vacuna endovenosa. ¿Lo podemos hacer eso, Bariloche, el tratamiento de plasma? Eso se puede hacer en todas partes. El tema es con el plasma, que es obviamente, a pesar de que todas las personas donen plasma, todas las personas que se han curado donen plasma, probablemente no alcance para todos los infectados. Con lo cual ahí tiene que haber un proceso de priorizar a quién se le da. Por otra parte, es un procedimiento que ya si no está armado ya desde antes de eso, toda la estructura para darle respuesta a esto, todo el proceso
de obtención del plasma, incluso la administración del plasma, es un proceso caro. Es un proceso caro y que requiere una gran aparatología, que hay que adquirirla, hay que adaptarla, hay que formar gente y todo, y eso se puede hacer, pero bueno, como toda enfermedad, la certeza de que eso funcione también es baja. Seguimos baja. Nosotros tendemos a poner mucha esperanza en las cosas nuevas, o porque es nuevo pensar que es innovador, pero lleva un proceso para no engañarnos y no engañar a nadie. Las medicaciones llevan un proceso para demostrar su eficacia y su seguridad. Esto a título personal te lo pregunto. ¿Qué opinas de todos los profesionales u otras personas que salen con videos de alguna manera a hablar de que esto no es real, de que es un complot, que es una enfermedad inventada, que los datos, ese tipo de cosas? ¿Crees que se busca fama? Porque para mí hace un daño muy importante en la comunidad. Ya de por sí mantener un montón de medidas son difíciles, y cuando escuchas a alguien que en teoría tiene también una formación profesional, científica, y que sale con esas cosas que muchas suenan analógicas cuando empiezan a cruzar los datos, hace ruido. Hace ruido porque creo que a vos te ha llegado, a mí me llegan todos los días algún video de alguien que mirá a fulanito lo que dice. ¿Qué crees? ¿Crees que es porque están en otra realidad o crees que miran otros datos u otras cosas? No miran otros datos. Creo que la otra enfermedad de todas las que vienen dándose es la infodemia, y son las teorías conspiranoicas que la verdad que pululan por todos lados, como si nosotros quisiéramos hacerle daño a la persona que tenemos al lado, o alguien superior quiera perjudicarnos. La verdad que todos, si uno lo pone en el otro, todos estamos intentando que esto pase y que pase de la mejor manera posible. La verdad que no sé cuáles son sus motivaciones, me parece muy bajo todo, porque es lo mismo que yo diga que promete una cura milagrosa, es lo mismo decir que todo esto es una conspiración. Lo podemos ver en otros países, obviamente cada uno lo enfocó de una manera distinta, y a veces cuando nosotros no lo vemos y estamos en un lugar que hay poco enfermo, no trabajamos en salud y no vemos el día a día y no vemos la ansiedad de alguien que no sabe si es positivo, el miedo que tiene a qué va a pasar con él, con esa persona, ver una persona en terapia grave, cómo está y cómo sufre su familia. La verdad que a esa gente se le iría toda la teoría conspiranoica, y además si leyera un poco más. Lo que sucede muchas veces es que hay una curva entre lo que uno piensa que sabe, entre saber y ser un experto, y la sensación de lo que uno sabe. Muchas veces la gente, cuando sabe muy poco, siente que es experto en un tema, con 2 o 3 elementos que tiene. Hay personas que piensan que son expertos en un tema. En cambio, el que más va sabiendo, muchas veces se da cuenta de todo lo que no sabe, de toda la incertidumbre que hay en cada cosa que uno lee. Se ramifica a un montón de cosas, a un montón de gente trabajando en cada lugar, a un montón de conocimiento acumulado, y ese conocimiento también tiene un proceso complejo que para el ego es muy difícil de entender, y esa dificultad de entender todo ese vacío que no entiende lo completa con cosas que cree que sabe. Es decir, hay un discurso, una parte de conocimiento muy pequeña y otra parte de discurso vacío, con cosas que llenan, muy inconexas, o que cree que tiene una conexión, que realmente no la tiene. En cambio, cuando uno va sabiendo más, en eso cada vez uno va siendo más humilde. Yo no soy un experto en nada, pero leo mucho, y cada vez que sé, te voy a decir que cada vez sé menos de las cosas y cada vez leo más. Hasta que un día seré un experto si sigo intentando bajar la sensación de que lo sé todo, y voy a intentar buscar la mejor fuente para algo, a leer, a preguntar, a indagar, a cuestionarme. Sí, cuestionarse siempre preguntarse, pero siempre hay que escuchar la respuesta y buscar nuevas preguntas. Y además hay 2 cosas importantes que me parece. Ustedes, más allá de ser médicos, estar a cargo de esto, son personas normales que quieren ver a sus familiares y que tampoco pueden, quieren hacer una vida normal o la vida que llevaban antes de todo esto y tampoco pueden. Salen del hospital y son una persona más, que los afecta esta enfermedad de la misma forma. Y lo otro es que, por lo menos de todos los casos que yo vi de gente que habla de otro tipo de teorías, ni siquiera ya conspirativa de dónde viene el virus, porque eso
parece la secundaria. Esta puede ser cierto, digo, pero el virus lo que está provocando es otra cosa. Ninguno está trabajando activamente en este contexto. Ninguno es de un hospital que está haciéndole frente a esta enfermedad. Entonces digo, eso, que la gente de alguna manera tenga un poquito más de precisión. ¿Alguna cosa más que te gustaría decir, que le gustaría transmitir a la gente en esta fase que hasta desde mi lugar no pasó lo que muchos tenían miedo que pase, pero todavía no pasó y ojalá no pase, pero no quiere decir de que hayamos vencido el virus? Y entonces es cuando menos tenemos que relajar, por lo menos las medidas tan básicas de protección personal, de limpieza, de no juntadas sociales. Mira, hemos llegado, hemos ganado un montón hasta donde estamos, pero todavía no ganamos esta guerra, digamos. Hemos avanzado mucho, hemos retrasado la aparición, hemos aumentado la capacidad de respuesta. En eso quiero que sepan que hay gente que no son médicos, que no hicieron un juramento hipocrático como nosotros, como son el resto del personal que trabaja en hospitales, en centros de salud, o va a los hoteles, o va a las casas de la gente, o tiene cualquier actividad hoy que sea no solo esencial, el que está vendiendo trabajando para mantener a su familia, también está exponiéndose. Con lo cual este trabajo es para todos y la verdad que tenemos que intentar darnos cuenta de que tenemos que cuidarnos y cuidar al otro y no perder todo lo que ganamos hasta ahora. Un error, un descuido o relajarnos excesivamente puede llevarnos a etapas anteriores a las que no queremos volver y queremos que cada vez podamos volver a una normalidad, pero vamos a tener que mantener algunas herramientas, usar algunas herramientas de lo que aprendimos hasta ahora para evitar que vuelva a circular este virus en la comunidad. Sí, bueno, lamentablemente tenemos ejemplos cercanos. Yo tengo muchos amigos en Chile que tuvieron la mala suerte quizá o la desgracia o no importa qué, de quizá haber hecho primero una estrategia, después haber como levantado esa estrategia de aislamiento, relajar ciertas cosas y después hoy volver para atrás. Digo, esa situación sería como la menos esperable de dar un paso y después tener que volver dos para atrás, como sucedió lamentablemente en Santiago de Chile, y que eso depende. Yo siempre trato de decir que el sistema sanitario, el Estado y demás tiene una capacidad limitada de control. Digo, puede poner controles por toda la calle, pero son muy limitados para todo lo que la comunidad puede hacer si quiere obviar esos controles. Ya ahí es cuando depende de nosotros. Digo, el barbijo lo tengo que usar yo, no esperemos que un policía me esté controlando. El cinturón de seguridad yo me lo pongo sin que nadie me lo diga, porque ya lo incorporé. Esas medidas, digo, que no... Yo digo, la gente se queja mucho y faltan controles. Los controles faltan un montón seguramente, pero igual por más que estén no alcanzan. Para controlar 160.000 personas es imposible, ¿no? Sí, y la verdad que nosotros tenemos que saber eso, no somos omnipotentes. Así como no le podemos dar respuesta, por más que pongamos una cama en cada casa de las personas, no vamos a poder darle respuesta a un pico de la enfermedad. Por más que el sistema de salud sea el mejor del mundo, los sistemas de salud mejores del mundo no lograron contener un pico catastrófico de la enfermedad. Con lo cual no depende solo de nosotros. Nosotros tenemos el rol de cuidado en el que vamos a sostener, vamos a aumentar todo lo que se pueda la capacidad de respuesta, pero también tenemos un rol como sociedad de intentar pensar en que tenemos una responsabilidad hacia los demás. Sí. Para mí el resumen o el mensaje es: una juntada con amigos no es que te va a enfermar a vos y nada más, no es que la enfermedad se corta ahí. Esa irresponsabilidad puede generar que una persona que no conoces a kilómetros de distancia el día de mañana fallezca porque quizá uno tomó una medida incorrecta. Exactamente. Gracias, Fer. Gracias a vos. Bien.